comunicación con Gisela Giuliani, quien es concejal del Frente de Todos y presidenta del bloque de Frente de Todos en el Consejo Deliberante local. Gisela, buen día, Joaquín Morales te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por atendernos y bueno, ya consultarle referido a este tema que bueno, es agenda nacional. Bueno, en primera instancia la cuestión de las declaraciones de la vicepresidenta tras estos alegatos que ha dado el fiscal de la causa Vialidad y este pedido de condena. Bueno, consultarle qué postura han tomado desde el bloque local tras estas declaraciones y tras conocerse este pedido de condena. Mira, este es un juicio que tiene ya 3 años, en el cual han ido pasando testigos, los cuales no han podido corroborar con sus dichos luego el fiscal o con hechos lo que pretende comprobar el fiscal Luciani. Y es una situación compleja. Van haciendo una serie de ideación de hechos aislados, como si fuera un argumento, ¿no? Argumentando, pero sin hechos concretos, ¿no? Y poniendo a la vicepresidenta en el lugar de ella tener que probar su inocencia, cuando en realidad es el Ministerio Público Fiscal quien tiene que probar los hechos que dice que se cometieron. Hace así en ese marco el alegato al fiscal el otro día pidiendo 12 años, un embargo millonario, una proscripción de por vida, lo que marca claramente cuál es la línea, digamos, del Poder Judicial aquí en esta situación, y llamativamente incorpora hechos que no habían sido digamos, establecidos al inicio del proceso. Con lo cual, la expresidenta, actual vicepresidenta, solicita su derecho a defensa, le es negado, y por eso ayer a las 11 de la mañana habla puntualmente sobre estas conversaciones, sobre este teléfono, sobre López, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que con las pruebas que aporta ahí es sumamente llamativo que fiscal Luciani y Mola no conozcan quién se comunicaba con López, con quién hablaban. Y las terminales, todas, siempre terminan cercanas al expresidente Macri o a algún integrante de Juntos por el Cambio. Entonces, uno esto lo puede analizar no solamente desde lo que tiene que ver con lo jurídico, con los tiempos procesales, con el derecho penal, que eso está estipulado, etcétera, sino también hay que hacer, y no podemos soslayar, una mirada política que claramente apunta a disciplinar y a condicionar a cualquier otro dirigente o dirigenta del ámbito que sea, nacional, provincial o local, que se atreva a tocar los resortes de poder. Los resortes de poder de las corporaciones económicas y judiciales que manejan nuestro país no se tocan. Eso es lo que están diciendo por este pedido de condena que le hacen a la vicepresidenta, a Cristina. ¿Por qué? Porque nadie va a arriesgar sus privilegios. Bueno, la verdad que prefieren gobiernos y marcos contextuales, políticos y económicos que privilegien a minorías en detrimento de las grandes mayorías del pueblo, digamos, de las cuestiones populares. Así que son de lado que lo analices, esto es una aberración, pero bueno, ¿no? Hay que atravesarlo, es una situación compleja. Fíjate que ya hace un tiempo bastante prolongado, no hablo de días, hablo de meses, años, en los cuales se viene haciendo al unísono, tanto en medios radiales, televisivos y gráficos afines a esta ideología, ¿no? Que intenta imponer Juntos por el Cambio y este grupúsculo que rodea al expresidente y que pertenecen algunas personas a la justicia, a la corte, más grandes grupos económicos, han venido construyendo sentido en el cual Cristina es culpable. Cristina desde el primer día fue culpable, no se conocía cuáles eran las pruebas que decía tener la fiscalía y ella era culpable. O sea, ahora nosotros escuchamos a una persona como Iguacel, que cuando ocupó el cargo hicieron las auditorías y vio que estaban todas bien, y eso se firmó y se aprobó el presupuesto, etcétera, 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 en Nación, y hoy sale livianamente a hablar diciendo que la expresidenta es culpable. Traen elementos de causas en las cuales ya han sido sobreseídos, están saldadas, como los sauces Odesur, y traen estos elementos acá.
hay parcialidad de fiscales, jueces que hoy están en este tribunal que juzga a la expresidenta, que tienen cercanías, vínculos con el expresidente, entrando en vivos, etcétera, jugando al fútbol juntos, y recordemos, y esto está bien ahora recordemos el episodio del juez Casanelo, que le dijeron que había ingresado vivos, y fue un escándalo en medios radiales, televisivos y gráficos afines, ¿no? Y casualmente hace 2 o 3 días, que eso se comprobó que había sido testigos falsos, fueron condenados estos testigos falsos. Entonces, es una clara persecución política, tiene que ver con el terrorismo, con el kirchnerismo, con los movimientos nacionales y populares. Bueno, y esta idea, digamos, de proscripción de nuestra máxima referenta en el espacio político, articulado claramente con todo lo que fue pasando en Latinoamérica. El caso más paradigmático del lawfare fue el de Lula en Brasil. Bueno, yo creo que alimentan en sus fantasías una cosa similar aquí en Argentina. Buenos días, Gisela. Mauro Senesi saluda de este lado. Y le hago 2 consultas referidas. ¿Cree que estos términos que se utilizaron, que fue a nivel jurídico y académico muy parecido a lo que se popularizó por algún periodista marcadamente de una línea opositora de la jefa de la banda, en este idea de criminalizar esto de la democracia en sí? Porque básicamente lo que dice el fallo es que alguien gana una elección y a partir de ahí, desde el primer día, se organiza un esquema delictivo. También es un poco criminalizar la elección de una mayoría que en ese momento votó por un partido político. No sé si coincide en esa apreciación. Y también consultarle, se habla mucho de que esto es una agenda propia de la política o es algo de interés de algún particular, en este caso el Frente de Todos, que en realidad los problemas de la gente del día a día pasan por otro lado, la cuestión económica, la inflación, la inseguridad, o coincide que lo que pasó en esta semana realmente también reviste de interés y que le toca de lleno al ciudadano común, que por ahí no es de consumir muchas noticias y demás. ¿Qué opinión tiene respecto a esta opinión que parece ser generalizada? O por ahí un sector dice que esto no afecta nada en el día a día del ciudadano común. Mira, eso es lo que nos quieren hacer creer, eso es lo que quieren meter en la cabeza de las personas. Cuando vos planteabas esto de la democracia, es un hecho gravísimo, realmente es un quiebre en un proceso democrático, porque mañana cualquier decisión política que tome un gobierno que asume validado por el voto popular, puede ser revisado cualquier medida por el Poder Judicial, por 3, 4 personas que nadie votó. Digo, qué cerca que estamos a los procesos dictatoriales en otras épocas y hoy que tienen otra, digamos, bajo otra capa, ¿no? De otra manera. No sé, por eso la figura de la asociación ilícita está tan discutida, porque la verdad que fue creada y está explícitamente conformada para poder perseguir dirigentes políticos, sindicales, digamos, que defiendan ideas que van en contra de las personas que tienen la concentración de poder económico y político en un país. Y lo otro que vos decís, tal vez sí puede ocurrir que no se dimensione el inmediato viendo otros problemas, como puede ser hoy la canasta alimentaria con la inflación, y no se dimensione en concreto qué es lo que puede pasar. Pero claramente Cristina ya lo dijo, no es solamente Cristina, vienen por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate vos que cuando Cristina se va del gobierno, la participación de los salarios en el PBI y en el Producto Bruto era del 51%, ¿no es cierto? Y el resto para las empresas. Ya 2 años después del gobierno de Macri, es a 5 puntos menos. Hoy estamos en 10 puntos menos. Está bien que es cierto que tuvimos la pandemia en el medio y estamos atravesando un proceso inflacionario complejísimo. Pero digo, sin pandemia, sin nada, en 2 años Macri lo había bajado a 5 años. Y ahí nos endeuda de una manera obscena y nos condiciona políticamente en la vida diaria a todos los argentinos y las argentinas con el endeudamiento del CNI. Entonces, lo que está pasando, tal vez hoy diga, ¿en qué me puede afectar a mí? Alguien que está hoy escuchando esta nota en su casa. Bueno, sí, lo va a afectar, porque se quedan con el poder, porque se quedan con el poder judicial, porque deciden por lo que a ellos les parece. Nunca van a recibir un privilegio, nunca. Entonces, bueno, no van a pensar en las mayorías populares. Y eso, olvídate. Ellos creen en la teoría del derrame. El derrame nunca llega, lo único que derrame es miseria.
Y respecto a los tiempos de la justicia, que también van muy de la mano lamentablemente con la política y esto de la separación de poderes, por lo menos yo no creo en eso, lamentablemente, pero respecto a justamente, ¿por qué cree que la justicia hoy o está teniendo esta postura tan firme en contra de Cristina, y si tiene que ver un poco con lo que pasó en la elección del 2021 en el Frente de Todos, la crisis interna entre junio y julio con los cambios en el gabinete que hubo, incluso alguna desprolijidad con Silvina Batakis, con Daniel Scioli, que lo hicieron retornar desde Brasil y ahora nuevamente en la Embajada de Brasil? ¿Cree que también la justicia está mirando esa cuestión de la propia debilidad hoy del Frente de Todos y las propias internas que incluso se generaron en los distintos sectores del Frente de Todos que lo componen hoy? La justicia son algunas personas de la justicia y la Corte, ¿no? Siempre yo aclaro esto. Vale la aclaración. Hay un montón de espacios dentro de la justicia que no opinan de esta manera, que son constitucionalistas en serio, no de biblioteca barata, entonces y de televisión. Entonces, el problema que tenemos es que a todas esas personas del ámbito de la justicia es bastante importante el escarnio que han sufrido en medios. Si me acordás, no quiero hablar más, pues te digo, Gil Carbón, y en base a eso se desprenden un montón de nombres. O sea, quien opina distinto tiene ese disciplinamiento. Nadie más se va a animar a hablar. Y bueno, a veces cuesta. Y la depuración de la justicia tiene que venir. Porque la verdad es un derecho, está en la Constitución, es algo que nos compete y nos aloja a todos nosotros. Y a mí me preocupa mucho, muchísimo. Digo, porque como mañana van a decidir, como ha pasado en Estados Unidos, decidir revisar un fallo porque les parece que pueden realizarlo y ha sido votado legítimamente. Digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, no son un partido gobernante, son un poder independiente que tiene que decidir sobre determinadas cuestiones. Por eso también los proyectos de reforma de la Corte, de ampliación, tienen que ver con esto, porque si no, es un grupúsculo de 5 personas y a veces se parecen contubernios. Y ya una última de mi parte, Gisela, consultarte respecto a lo que tiene que ver, por ahí se nota en las bases cuando uno ve, incluso escucha, que tienen ganas de movilizarse. Fue un repudio muy grande de todos los sectores del Frente de Todos, de las distintas centrales sindicales, los gobernadores por ahí más o menos alineados al Frente de Todos. Incluso escuché alguna declaración de Miguel Ángel Pichetto, alguien referenciado al peronismo, que hoy está claramente en Juntos por el Cambio, siendo incluso candidato a vicepresidente con Mauricio Macri en 2019. ¿Cree que este puede ser un factor aglutinador del Frente de Todos? Y no sé si se está proponiendo incluso algún tipo de movilización a nivel nacional o en Capital Federal respecto a esta situación que están viviendo hoy en Frente de Todos, con la principal figura o aportante de esos caudales de votos con esta persecución y lawfare, como le dice Cristina Fernández de Kirchner, en este momento está viviendo con la justicia. Mira, las movilizaciones por ahora han sido espontáneas y bueno, estamos todos, por supuesto, a la espera de lo que decida principalmente Cristina, que nos conduce, y atentos y atentas a todo lo que puedan solicitar. Nadie descarta nada, pero bueno, con prudencia y respetando los tiempos que nos marca también la agenda de la vicepresidenta. Bien, Gisela, ya una última para finalizar. Bueno, consultarle en caso de que exista finalmente una condena hacia la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, ¿cuál será la reacción desde el Frente de Todos? Nosotros obviamente que creemos en la política como herramienta de transformación y no nos vamos a correr del camino político. Están después las herramientas judiciales, por supuesto, pero a ver, no va a ser la primera vez que el peronismo sufre este tipo de persecución, muertes, fusilamientos, desaparecidos. La realidad es que cada vez que hay alguna situación que roza lo que vos estás planteando, los muertos son y los heridos siempre están de nuestro lado, lamentablemente. Eso habla, digamos, de lo que significa poner y defender a quien hoy consideramos que es la conductora de nuestro espacio. Bien. Gisela, te agradecemos esta comunicación y estos minutos que nos ha brindado para aquí, para el U3. Bueno, gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces la palabra de Gisela Gigliani, concejal del Frente de Todos y, bueno, presidenta del bloque, justamente también del Frente de Todos en el Consejo Deliberante.